El sociólogo y filósofo Marcos Novaro y el economista Eduardo Levi Yeyati acaban de presentar Vamos por Todo. Este es el título del libro en el que se hace un análisis bastante exhaustivo de las 10 decisiones más polémicas, quizás más controvertidas, del gobierno kirchnerista. Para tener mayor información de la investigación que llevaron a cabo estos autores, estamos en contacto con Marcos Novaro. Buenas noches, Marcos. Muchas gracias. Marcos, ¿cuáles son estas 10 decisiones que se abordaron en el libro y si fue muy complejo tener que sintetizar el modelo en una decena de acciones? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, nosotros no tuvimos la pretensión de sintetizar todo el modelo, digamos, sino elegimos con cierto arbitrio y lo decimos abiertamente, que seleccionamos las decisiones que nos parecen, vistas desde hoy, las más problemáticas, porque todavía hoy digamos, tienen secuelas que suponen, digamos, problemas acumulados a lo largo del tiempo, que no se han resuelto, que van incluso agravándose a medida que la gestión kirchnerista avanzó. Y por lo tanto, bueno, empezamos con dos cuestiones que son muy conocidas. Una es la intervención del INDEC y la segunda es la guerra con el campo, ¿no? La pretensión de imponer las retenciones móviles y posteriormente todo el conflicto que se desató alrededor de la resolución 125. Creo que esas dos decisiones fueron muy significativas para entender el proceso de radicalización posterior del kirchnerismo, la acumulación de conflictos tanto en la gestión económica como en la vida institucional, y muestran, digamos, una progresión hacia un camino del que el gobierno nunca volvió, que es la idea de que todo aquel que discute sus medidas, su voluntad, es un adversario, es un enemigo, y que la política consiste en imponer esa voluntad y moldear la realidad de acuerdo con ella, digamos, ¿no? Y esto a niveles tan extremos como pretender digamos, borrar del mapa un dato tan básico como la inflación en un país como Argentina, en el que la inflación es un dato importante, digamos, ¿no? Es un dato relevante de la vida pública, siempre lo ha sido. Entonces, ese desborde de la voluntad me parece que se puede rastrear en todas las demás decisiones, ¿no? ¿Por qué señalan que el 2007 marca un antes y un después en este ciclo? Bueno, nosotros tratamos de discutir esta tesis de que hay un primer kirchnerismo moderado, más o menos razonable y virtuoso, por decir así, y uno segundo donde todas esas virtudes se van perdiendo. Nuestra opinión, digamos, ya en el primer kirchnerismo hay algunos elementos que después van a ser más visibles, pero que ya están presentes desde los primeros años de gobierno de Néstor Kirchner. Ahora, lo que es cierto es que en el 2007 empezaron a acumularse una serie de dificultades que llevaron al gobierno a este proceso de radicalización, ¿no? Digamos, tanto en el terreno, digamos, como decía, del alza de precios, que se volvió crónica a partir del 2007 precisamente, como de conflictos crecientes con sectores importantes de la sociedad que hasta ese momento o bien habían cooperado con el gobierno, como es incluso los sectores agropecuarios, digamos, que en la elección justamente de fines de 2007 apoyaron mayoritariamente a Cristina Kirchner, como sectores de su propia coalición, ¿no? El kirchnerismo se va volviendo un proyecto cada vez más radical, en el sentido radicalizado, y va largando lastre, ¿no? Va perdiendo aliados, sí, de sectores del peronismo, de sectores empresarios, en el propio campo intelectual, los medios de comunicación, el propio peronismo, ¿no? Y este proceso creo que hay que entenderlo como parte de la lógica de poder que el kirchnerismo puso en marcha bastante tiempo antes, ¿no? En el 2003. Néstor arrancó con la transversalidad y luego se abrazó a los caciques del conurbano y la CGT de Moyano. Cristina rompió con el camionero y le dio poder a la cámpora. ¿Esos dos modelos de construcción de poder territorial marcan la diferencia de ambas gestiones? En cierto sentido sí, digamos, ¿no? Hay sin duda un cambio de aliados, ¿no? En ese sentido uno puede decir que Néstor era bastante más afín a los sectores del peronismo tradicional. Sí. Cristina Kirchner tiene una inclinación mucho más favorable a sectores más ideológicos, ¿no? Uno podría llamar de izquierda, por decir algo, aunque
no necesariamente eso es representativo, digamos, de la izquierda, pero sí de una izquierda populista, más ideológica. Ahora, también hay un reflejo de esto en el tipo de coalición de gobierno, ¿no? Cristina Kirchner entiende que para conservar el grado de concentración de poder que construyó su marido, es preciso digamos, avanzar en ese cambio coalicional, es largar lastre, liberarse de los sectores moderados y establecer un abismo entre nosotros y ellos, ¿no? Y hacerle pagar muy altos costos a todos los que duden, ¿no? El problema siempre de la polarización es si abundan los que quieren estar en la zona media, digamos, ¿no? En el gris. Y el gobierno ha puesto mucho esmero en eliminar esos grises, ¿no? Forzar a la gente a elegir, ¿están con el gobierno o están en contra del pueblo, en contra de la nación? Marcos, ¿existió un primer kirchnerismo virtuoso y un segundo que equivocó de rumbo? ¿O lo primero fue la impronta de Lavagna, que se borró cuando dejó el gobierno? Mirá, yo creo que nosotros nos inclinamos más bien por la segunda explicación, ¿no? Hubo un primer kirchnerismo que adoptó políticas heredadas del gobierno anterior por necesidad, pero que ya en un comienzo aplicó esas políticas con un método propio, que era el método de la concentración de poder, de fortalecer la autonomía de los tomadores de decisiones y expropiarle todo el poder al resto, ¿no? Y eso lo vivió Lavagna, y después lo vivió Alberto Fernández, y después lo vivió Moyano y Scioli, y así sucesivamente. Entonces el método ha sido muy constante, se ha aplicado en contextos distintos, en contextos de dificultades políticas y económicas cada vez más graves, la necesidad de patear para adelante esas dificultades, y por lo tanto un esfuerzo permanente por negar todas las evidencias de que esos problemas que se pateaban para adelante no se resolvían, sino que se iban agravando con el tiempo, ¿no? En un momento dado, el gobierno decide dar una batalla a todo o nada por los medios. A la distancia, ¿crees que ganó o perdió en los recursos que tuvo que erosionar para gastar algunos medios y financiar otros? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que, bueno, nosotros discutimos en un capítulo la ley de medios, me parece que es otro tema que merece mucha discusión, digamos, creo que se ha discutido poco hasta ahora. Nosotros más bien nos inclinamos por una visión negativa, digamos, sobre lo que fue la política de comunicación del gobierno en general, considerando la cantidad de recursos que invirtió, tanto fiscales como políticos, ¿no? De una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo para limar a Clarín en particular y a los medios independientes más en general, con resultados muy pobres, y por otro lado montar un aparato de comunicación, que más bien hay que llamar aparato de propaganda, que tiene bajísima credibilidad, digamos, ¿no? Es enormemente caro para producir resultados muy, muy escasos. Y eso me parece que se reflejó, contra lo que se tiende a creer, en el momento de mayor éxito de Cristina, que está sostenido en fenómenos que no tienen que ver con el relato, ¿no? Tienen que ver con, bueno, la muerte de Néstor Kirchner y la recuperación económica. Esos son los factores duros que, a pesar del relato, lograron digamos, rehabilitar a Cristina Kirchner como candidata y llevarla al 54%. Ahora, me da la impresión de que si uno lo mira en el largo plazo, no solo por los frenos judiciales que Clarín y otros actores lograron imponer a la ley de medios, sino por las propias falencias de la política de comunicación del kirchnerismo, se puede decir que el gobierno falló en tener una estrategia de comunicación medianamente viable y razonable, ¿no? En los años 70, un sector de la izquierda se acerca al peronismo, donde estaban las masas, pensando que lo podía hacer girar ideológicamente. Hoy el kirchnerismo le ha quitado el discurso, la retórica y hasta los íconos culturales a esta izquierda, a pesar de que en algunas decisiones de fondo todavía hay un sesgo conservador. ¿Un futuro y posible gobierno progresista podrá despegarse del uso que dio el oficialismo de la retórica? Yo creo que sí, digamos, porque es muy probable que digamos, esta tensión entre izquierdas kirchneristas y no kirchneristas perdure, y digamos, la reivindicación de componentes liberales y democráticos por parte de la izquierda no kirchnerista me parece que le da una identidad claramente diferente. Ahora, me parece que también la izquierda no kirchnerista tiene que aprender de la misma manera que la derecha no menemista debió aprender de la experiencia de Menem en los 90, claro. Creo que a la izquierda le toca aprender también de lo que se puede hacer con los valores y las banderas de la izquierda.
no me parece una discusión interesante esta de no son auténticamente de izquierda los Kirchner, miren lo que hacen porque son corruptos y abusan del poder. Con las banderas de la izquierda se puede hacer mucho daño, eso se ha demostrado en esta década. Y por lo tanto es bueno que la izquierda revise sus pretensiones de superioridad moral y de estar más allá del bien y del mal, digamos, por encima de los pecados de la política práctica, digamos, ¿no? Me parece que la eficacia de banderas y de consignas se mide en cuáles son las consecuencias de las acciones y me parece que hay mucho para aprender desde la izquierda, no simplemente de tratar de, bueno, mostrarse diferente, eso no alcanza, ¿no? La última, el espíritu de la reforma judicial, ¿es un correlato del famoso vamos por todo? Sin duda, ¿no? Yo creo que la reforma judicial se entiende por la dificultad del gobierno para llegar a los 2/3 e imponer la reforma constitucional y cambiar con las normas actuales la composición del Consejo de la Magistratura, de la Corte Suprema y de los demás tribunales. Como existe ese freno de los 2/3, entonces se opta por una reforma que se puede imponer con mayoría simple y que después establece para todo la mayoría simple, ¿no? O sea, el fondo, digamos, de la reforma que se está planteando es básicamente electoral, es el que gana, aunque sea con una primera minoría, se lleva todo. Me da la impresión de que hay demasiada autonomía institucional como para que esto se pueda imponer, y yo creo que tanto la Corte Suprema como la sociedad y los actores políticos van a poder coordinar una resistencia para frustrar esta voluntad, que yo llamaría contrarreformista, porque en verdad es una reforma que lo que intenta es borrar lo que los Kirchner hicieron en un primer momento, en el 2003, para ganar legitimidad, que fue crear una Corte Suprema independiente y mecanismos pluralistas y respetuosos de la transparencia para designar jueces o camaristas y demás, ¿no? Muchas gracias, Marcos, por haber compartido estos minutos de reflexión con todos nosotros. No, gracias a ustedes, que sigan bien. Y así terminamos una nueva edición, interesante por supuesto, con debates que realmente son importantes que tengamos en años como este, años electorales en donde pocos meses vamos a estar eligiendo a nuestros legisladores. Si quiere revivir este programa, alguna parte quizás pueda hacerlo a través de nuestro Facebook, Dicen que Dicen TV, o bien escribirnos alguna pregunta, algún comentario a dicenquedicen@fivertel.com.ar. Hasta la próxima. Auspiciaron este programa Grupo Asegurador La Segunda. Municipalidad de Rosario. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Sport 78, Rosarino por deporte. Rodicio, una invitación a disfrutar sin límites. Ciudad Rivera, Ciudad Rosario. www.empresaargentina.com.ar. La fuerza del trabajador está en la UATRE.